Estamos listos entonces, vamos a comenzar esta capacitación sobre la plataforma EpiVigila. Es una capacitación organizada por Colegio Médico del Maule con el apoyo de la Seremía de Salud. La expositora es María Francisca Valdés Bravo, quien compartirá pantalla y resolverá sus consultas. Tal como se explica en el chat, pueden formular sus consultas por escrito o a medida que ella va exponiendo, activan su micrófono y efectúan la consulta. Por favor, al término de su consulta, lo bloquean de inmediato para que no tengamos problemas de audio y podamos todos escuchar bien. Adelante, Francisca. Buenos días. Primero, como dijo Marcela, soy la encargada de epidemiología acá de la Seremi, así que después le voy a dejar encargado a Marcela que les entregue mi correo electrónico por si tienen alguna duda, tienen problemas con las claves o tienen algún problema con la plataforma. Yo estoy dispuesta a poder ayudarlo. De hecho, varios médicos ya me han escrito. Voy a partir desde lo más básico, de acuerdo a las mismas preguntas que me van llegando al correo. Me van interrumpiendo a medida que van teniendo dudas, ¿ya? Este es el link de ingreso a la página, porque también varios no lo han podido encontrar, que es epivigila.minsal.cl. Para los que no tienen acceso todavía a Epivigila, ustedes pueden poner acá abajo en solicitar usuario, ¿ya? Ponen solicitar usuario y les va a pedir su root y el número de serie, que es el número de serie que aparece en su carnet. Ya ponen sus datos, su contraseña. Muchos crean el perfil y después me vienen a pedir mi clave. Es la misma clave que ustedes ponen en esta parte, es la clave que tienen que poner al ingreso de la plataforma. Y otro tema importante que es la región laboral. Por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja en el Maule o trabaja en más de una región, lo pueden agregar, ¿ya? Entonces es importante que notifiquen de acuerdo de dónde es el paciente. Y ahí ponen su correo electrónico y número telefónico. Eso es súper importante porque a veces hemos tenido problemas en algunas notificaciones, sobre todo en el área privada, o a veces pacientes que no hemos podido encontrar y lo hemos podido encontrar a través del contacto directo con los médicos, ¿ya? Ahí van a ingresar todos sus datos, ustedes ponen enviar. Si están inscritos en la superintendencia y la aplicación funciona bien, deberían quedar listos para notificar, ¿ya? Ahora, si no estuvieran inscritos en la superintendencia, que sean de estos permisos provisorios, me va a quedar en mi bandeja para que yo los pueda validar. Entonces, en ese caso, me mandan un correo y me mandan su certificado o en defecto alguna resolución sanitaria para poder yo validarlos como médico, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Me van avisando. Me conseguí ahora una clave de una doctora, Javiera Pino, para poder mostrarles su perfil, que es lo que van a ver ustedes, porque el mío es bastante distinto al de ustedes. Ahí ustedes ponen su root, su contraseña, le ponen ingresar. Y no quiere ingresar. Un segundo. No quiere ingresar con el perfil de la doctora. A ver. 6, 2, 4, 5, 4, 4, 3. Ahí sí. Ya, lo primero que les va a aparecer, en este caso la doctora Javiera trabaja en la clínica Litucay,
Entonces, lo primero que les aparece, institución seleccionada, significa que la última vez que ella notificó fue la clínica IRCAI. Entonces, el sistema le está preguntando si es que esta nueva notificación que quiere ingresar también es de la clínica IRCAI. En el caso de que ustedes, que generalmente pasa que los médicos trabajan en el servicio público o en el área privada, es súper importante que cambien el establecimiento de dónde están notificando. Por ejemplo, si son del área privada, ustedes ponen Maule y comuna, le vamos a poner Talca, y automáticamente me aparece el ejercicio libre de la profesión de la 7ª región, ¿ya? Esto es importante para los médicos, por ejemplo, metropolitana, vamos a poner cualquier comuna. Por ejemplo, los médicos que hagan telemedicina. Ahí puedes hablar. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ya. Por ejemplo, los médicos que hagan telemedicina, independiente que ustedes estén trabajando desde aquí de Talca y el paciente sea de Santiago, ustedes tienen que poner ejercicio libre de la profesión de la región metropolitana. ¿Por qué? Porque para el sistema va a quedar como si fuese nuestro paciente. Nosotros a ese paciente nunca lo vamos a llamar porque nunca vamos a tener, nos va a llegar ese examen positivo porque ese paciente se va a tomar el examen en Santiago, ¿ya? Entonces es súper importante este paso, sobre todo para los que hacen telemedicina, ¿ya? Ahora voy a hacer como que vamos a notificar un paciente que sea de Talca y del ejercicio libre de la profesión. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros cambiamos el establecimiento de salud, podemos empezar a notificar. Recordar que el EpiVigila no es solamente para notificar COVID, ahora estamos con el tema del COVID, pero en realidad tenemos todas las enfermedades del decreto 7 que están aquí, del antiguo el decreto que teníamos, que este año salió, aquí dice todavía el decreto 158. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y en realidad pueden notificar todo, pero aquí está marcado el coronavirus, ¿ya? Entonces ustedes aplican coronavirus y todos los médicos tienen una notificación abreviada, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que es una notificación súper cortita con pocos datos, en donde en el caso de que se confirme el caso, nosotros desde acá de Seremi agregamos el resto de la información del paciente para todos los temas de información y análisis de datos, ¿ya? La fecha de notificación tiene que ser la fecha en que ustedes vieron al paciente. Por ejemplo, puede ser que ese día no alcanzaron a notificar. Por ejemplo, ayer vieron a un paciente y ayer no alcanzaron a notificar y hoy día lo van a hacer. Es importante que lo hagan con la fecha de cuando vieron al paciente. Por ejemplo, si lo atendieron ayer, lo ponen con la fecha de ayer y apretan el calendario y ahí está, se despliega los días, ¿ya? Y automáticamente calcula la semana epidemiológica. El motivo de la notificación tenemos dos opciones: atención médica, porque el paciente llegó, porque se está con síntomas y necesita que sea visto por ustedes, o por búsqueda activa, porque el paciente quiere de forma preventiva tomarse el examen, ¿ya? Esos son los dos motivos de notificación que tenemos. Aquí de nuevo les aparece el establecimiento de salud de la 7ª región, para que vuelvan a revisar si es que están notificando por el establecimiento que corresponda. Espérenme un poquito. Disculpen. Y obviamente aparece el RUT del profesional, en donde va a aparecer el nombre de ustedes. Ahora, por ejemplo, si queremos notificar a un paciente, en este caso me voy a notificar a mí, ustedes ponen el root sin guión y con el dígito verificador y le ponen buscar, ¿ya? En donde, ¿cómo se llama? Automáticamente se cargan todos mis datos cuando están inscritos en el registro civil. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos, voy a volver atrás. Pasa mucho con
con los pacientes extranjeros que no tienen RUT o que no tienen algún tipo de identificación local, entonces lo que podemos hacer es poner, acá aparte de RUT tenemos otras opciones, son pasaporte, comprobante de parto, por ejemplo, para los recién nacidos, identificación local u otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tienen un paciente extranjero, ahí le ponen pasaporte y pueden digitar. Ahora, lo importante es que la orden del examen del paciente sea la misma, vaya la misma identificación que como lo van a notificar en el Vigila, ¿ya? Ojalá poner, por ejemplo, cuando pongan ustedes en la orden para la identificación del paciente el mismo número. Me da lo mismo si, o sea, no da lo mismo si es pasaporte, si es alguna identificación local o el número de la ficha, pero es importante que para el laboratorio y para la notificación tengan la misma identificación, para que cuando MinSal haga el cruce entre las bases de laboratorio y entre las notificaciones, encuentre a estos pacientes, porque nos pasa mucho que los notifican con un número local y mandan la muestra con el número de pasaporte. Entonces, al hacer el cruce no se reconoce que este paciente está positivo con esta notificación y nos reportan como si fuese no notificado. ¿Ya? Entonces vamos a seguir como si fuese un RUT, que en realidad es lo que más pasa. Como está vinculado al registro civil, automáticamente carga todos mis datos, que estoy viva y con mi fecha de nacimiento. Para hacer, como soy mujer, pregunta la variable embarazo, que es obligatorio, ¿ya? Y pueblos originarios, ¿ya? Todas las variables que estén con asterisco son variables obligatorias, por lo tanto el sistema no las va a permitir guardar la notificación si es que no están estas variables incluidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner acá mi dirección, voy a poner NN. Vamos a poner Maule, Talca. Y esto sí que es súper importante, el número telefónico. Tenemos muchos pacientes que nos cuesta un mundo encontrar, o simplemente pacientes que no encontramos ni con visitas domiciliarias, ni con el números telefónicos que dejan en la notificación. Entonces, lo medida de lo posible, si tienen dos números, por ejemplo, si va una señora a pedirle algún número del esposo, y lo pueden agregar acá en la parte de teléfono fijo. Todo lo que nos sirva a nosotros de información para poder llegar a ese paciente nos sirve, ¿ya? Después tenemos la parte de síntomas de los pacientes. Bueno, aquí dependiendo de lo que ustedes marquen, si son asintomáticos, obviamente no me va a preguntar la fecha de inicio de síntomas. Y si es sintomático, obviamente le ponemos la fecha desde el inicio de síntomas del paciente y vamos marcando cuáles serían los ¿cómo se llama? Los síntomas que van presentando. Espérenme, que hay algunas preguntas. Si hay un error al momento de notificar, ¿puedo modificar o borrar el registro de una vez notificado? No. Si quedó guardada la notificación, perdón, preguntan si hay un error al momento de notificar, ¿puede modificar o borrar el registro de una vez notificado? No. Una vez que se guarda la notificación y se da un número de folio, ya no se puede modificar. Lo que sí pueden hacer es mandarme un correo y avisarme de que ese paciente quedó mal notificado y yo lo puedo eliminar desde acá, ¿ya? Así que no habría problema con eso, pero no se pueden modificar las notificaciones. Algunas fechas sí, por ejemplo, fecha de inicio de síntomas y eso, pero por ejemplo la identificación del paciente, por ejemplo, si ustedes ingresaron mal el RUT, eso sí que no se habría que eliminar la notificación, ¿ya? Les preguntan las comorbilidades, estilo de vida y factor de riesgo. Este es importante y es obligatorio. Si es que tuvo un contacto con un caso confirmado, contacto con algún caso sospechoso, viaje internacional, viaje nacional, o simplemente no tiene ningún nexo y se va a hacer el examen de forma preventiva, o porque tiene síntomas pero no ha tenido contacto con nadie enfermo, ¿ya? La fecha primera consulta, obviamente tienen que poner la fecha en donde el paciente se está atendiendo en el momento con ustedes,
y de que si llegara a ser positivo, ustedes qué tipo de reposo recomendarían para ese paciente, ¿ya? Si domicilio particular, residencia sanitaria o hospitalización, dependiendo de Nico, ¿le puedes contestar a la Seremi? O dependiendo de las condiciones como se encuentra el paciente, ¿ya? ¿Cómo se llama? Y después finalmente en esta pestaña aparece, esperen, voy a guardar, me voy a poner como si soy asintomática, no tengo ninguna comorbilidad, no tengo nada de eso y no tengo contactos. Y fecha primera consulta voy a poner ayer y dice que me enfermo en domicilio particular. Y lo que otro que nos preguntan si es que es trabajador de la salud, ¿ya? En este caso yo pongo que no, porque no trabajo en ningún establecimiento de salud. Ahora, por ejemplo, si pongo sí, y quiero decir que trabajo en el hospital de Talca, ustedes buscan y... No lo encuentro. Ya, por ejemplo, que trabajo en Integra Médica, no importa. Y ahí va a aparecer, entonces, súper importante esa información porque el equipo de brote que tenemos acá va visualizando todos los pacientes, por ejemplo, confirmados que trabajan en los mismos lugares para ir detectando los brotes. Ahora, les aparece una segunda pestaña que es de identificación de contactos. Esta pestaña no es obligatoria, pero, por ejemplo, si ustedes van con el paciente y él tiene hijos, tiene su esposo, pueden agregar los datos aquí para que al momento, si es que llegaran a salir positivos, nosotros ya tenemos los primeros contactos de este paciente positivo. Ahora, no es obligatorio poner todos estos datos. Ustedes pueden poner, por ejemplo, Sandra Bravo y algún número telefónico. 9. Y le ponen agregar contacto. ¿Ya? Entonces ahí quedó listo, que se agregó un contacto y está el número telefónico. Entonces cuando alguno de nuestros asesores llame por teléfono, hace caso confirmado, ya vamos a saber que Sandra Bravo, por ejemplo, es un contacto de ellos. ¿Alguna duda? Hay dos consultas en el chat. Disculpa. El lugar de reposo es entonces el recomendado en el caso de que llegara a ser positivo. No es donde estará hasta que esté el resultado del examen. No, es donde se recomienda que se va a hacer, tenga que hacer la cuarentena en el paciente en el caso de salir positivo, hasta el momento. ¿Ya? ¿Qué pasa si el lugar o centro médico donde trabajo no aparece en la lista? Si no aparece, se le pone ejercicio libre de la profesión, de la 7ª región. ¿Ya? Si es que no aparece algún centro médico de ustedes, lo pueden dejar en ejercicio libre. Y ahí, por ejemplo, si yo no quiero agregar más contactos, le pongo guardar y me dice que hay campos obligatorios por llenar. Me falta el teléfono celular. No me deja mandar, guardar la notificación si es que no está el teléfono del paciente. A ver ahora. Ay, ¿qué más dejé en blanco? Acá. Yo me hice una búsqueda activa. Se me olvidó esta parte cuando les fui a explicar lo otro.
tenemos dos partes. Uno es el motivo de la notificación, que yo les decía que la atención médica es cuando un paciente va porque está con síntomas, se siente mal y quiere que sea evaluado por un médico. O está la búsqueda activa, que es cuando el paciente de forma preventiva, sin síntomas, se quiere tomar el examen. ¿Ya? En ese caso ponemos búsqueda activa. Ahora, en etapa clínica tenemos diferentes opciones, ¿ya? Obviamente, confirmado, eso lo hacemos después nosotros en el momento que nos llega el examen, pero todos los pacientes que cumplan la definición de caso, que van a hacerse el examen porque están con síntomas, ustedes los deben notificar como sospechoso, ¿ya? Ahora, si el paciente está con síntomas, tiene nexo epidemiológico, es decir, que ha estado en contacto con pacientes ya COVID positivo, ustedes lo pueden notificar como probable, pero no pueden mandarles a tomar un examen, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren tomarle el examen, tienen que notificarlo como sospecha. Y la última opción es la búsqueda activa, que es ese paciente que se está tomando el examen de forma preventiva, ¿ya? En este caso yo voy a poner búsqueda activa porque me notifiqué como si fuese asintomático. No sé si ahí hay otra duda. No. Entonces, ahora debería poder guardar. A ver, dejé muchas cosas en blanco, disculpen. Lugar, me pregunta el lugar donde hice la búsqueda activa. En este caso le ponemos otro y le ponemos preventivo. ¿Ya? Porque yo solo me quiero hacer ese examen de forma preventiva para saber si tengo COVID. Ahora están las otras opciones, que son cuando hacemos búsqueda activa en el EAM, Centro Sename, recinto penitenciario, por temas laborales, territoriales o por tipo estratégico, ¿ya? Pero, por ejemplo, si llegan pacientes a ustedes y quieren hacerse el examen solamente de forma preventiva, le ponen otro y en lugar de búsqueda le ponen preventivo. Y ahí aparece el mapa. Y como ahora no puse ninguna dirección, me quedo acá. Pero, por ejemplo, si están con el paciente, ustedes le dicen, vive en esa parte, no vivo más acá, ustedes pueden ir corriendo el punto de donde vive. Ahora, esto es opcional, solo si tienen tiempo y lo pueden hacer, ¿ya? Ustedes les ponen guardar y ahí les aparece el número de folio. Y ese es el número que ahora están pidiendo todos los laboratorios privados para poder procesar las muestras, ¿ya? Voy a dejarlo anotado para borrar este folio después. Entonces, con ese número de folio, ustedes pueden emitir una orden de exámenes, por ejemplo, por el área privada. Ya quedó listo su notificación. Y por ejemplo, acá ustedes en gestión de notificaciones, listas de notificaciones, pueden ir viendo todas las notificaciones que ustedes han hecho. Por ejemplo, las inmediatas en este caso es COVID, y aquí aparezco yo que me notifiqué, y están mis datos. Si ustedes quisieran ver esa notificación, apretan el ojito y pueden volver a la notificación, y ahí ya se abre el formulario completo, ¿ya? En donde piden mucho más información de lo que les llega a ustedes en la notificación rápida, que nos van a preguntar antecedentes de dónde trabaja el paciente, datos de, ¿cómo se llama? Del lugar de trabajo, antecedentes epidemiológicos, te preguntan más frecuencia, si tomó antipirético, antibiótico, si ha viajado en los últimos días, si ha tenido contacto con personas positivas, con animales, en el caso de los pacientes extranjeros, y te sale la opción de agregar la muestra de laboratorio. Ahora, por ejemplo, si quisieran agregarlos, ustedes ponen IRA, hisopado nasofaringio, y por ejemplo, hoy día yo me fui a hacer el examen
y que se agrega esa información. Ahora, esto es opcional porque muchas veces ustedes no van a saber esta información porque ustedes emiten la orden y el paciente va al laboratorio. Y me aparece como identificación de contacto a Sandra, que lo habíamos agregado, en donde me aparece con casi nada de datos, ¿cierto? Obviamente solo con lo que nosotros le dejamos, que era Sandra Bravo, pero tenemos el número telefónico. Por lo tanto, el asesor que tome este caso podría llamar por teléfono a esta persona y terminar de completar todos estos datos y ponerle el root y agregar todos los datos para poder agregar el contacto como corresponde. ¿Ya? Francisca, ¿hay algunas dudas en el chat? Ya, al tiro. Dice, ¿y si es sospechoso qué viñeta se abre? ¿Qué viñeta de cuál? Ahí me perdí. Si me pueden ayudar. Si es sospechoso qué viñeta, no sé de qué viñeta están hablando. ¿Quién fue que preguntó? Gisela Moya. Sí, hola, buenos días. Buenos Es días. porque toda la notificación esta se ha hecho en base a caso asintomático. Entonces, si es un sospechoso, ¿qué cosas aparecen ahí? Ah, Porque es lo todo ha sido mismo. asintomático. Ah, es lo mismo, aparece exactamente lo mismo al cerrar. Ah, perfecto. Ok, Sale lo gracias. mismo, de nada. Después Paulina pregunta, cuando un paciente es contacto estrecho, comienza con síntomas y se debe notificar como caso probable, ¿se notifica y se crea un nuevo número de folio o tiene que ser un perfil especial y Epivigila que permita cambiar el estado del paciente? No, porque si es contacto estrecho está en la parte de seguimiento de Epivigila, que no es lo mismo de notificación. Ahora, si tú vas a notificar a ese contacto estrecho que está con síntomas como probable, según la definición de caso, no debes enviarlo a tomarse un examen, ¿ya? Porque si lo mandas a tomar un examen, vamos a tener un resultado que va a ser positivo o negativo. Entonces, si lo van a notificar a ese paciente y le van a emitir una orden para tomarse el examen, tienen que notificarlo como sospechoso y no como probable. ¿Ya? No sé si se entendió, Paulina. Hola, buenos días Francisca. Sí, entonces en caso de que fuera un probable, la notificación se hace la persona que está haciendo el seguimiento. No, lo hace el médico que lo está evaluando, que está viendo a este paciente contacto estrecho que está con síntomas. Recuerden que la notificación es de responsabilidad médica. Pero por eso, entonces la duda es como, nunca se va a notificar como probable, sino entonces como sospechoso. No, es que depende. Si tú lo vas a notificar como probable, significa que tú lo notificas como probable, que se trabaja tal cual como si fuese un caso confirmado, pero no le tomas examen. Tienes dos opciones. Lo dejas ahí, lo notificas como probable y a ese paciente no le tomas la PCR, porque así Sí, dice la definición pero del caso. claro, O, perfecto, pero se crea igual el número de folio, esa es mi duda, sí, la parte como obvio, administrativa. Ah, ya. obvio, porque mira, a ver, déjame, No, es que por esa era ejemplo, la duda, si es que se podía en crear de todas maneras el nuevo número de folio sin que se le tomara la nueva PCR. la nueva PCR, O ¿por qué sea, nueva? perdón, una PCR. Ah, sí. Por ejemplo, acá en etapa clínica te aparece la opción de probable. Ya al momento de que al momento que tú notificas te aparece sospechoso, probable, búsqueda activa o confirmado. Te aparecen esas cuatro opciones. Entonces, si el paciente tú decides que lo vas a notificar como probable y que no le vas a tomar una PCR, lo dejas como probable. Ahora, es súper importante que no nos notifiquen casos probables si es que van a mandar al paciente a tomarse un examen, porque ese caso probable automáticamente se transforma en caso y nos afectan el indicador porque significa que tenemos que llamar a ese paciente, levantar todos sus contactos, hacer la trazabilidad, que la APS lo llame todos los días. Por lo tanto, si ustedes van a notificarlo como probable y además le toman una muestra, es un trabajo perdido de lo que hace APS en el momento que ustedes los notifican como probables. ¿Ya? Entonces, como tener bien claro que si lo van a notificar como probable, no se mande una orden para la toma de examen.
Si quieren tomarles examen, no hay problema, pero notifíquenlo como sospechoso. ¿Sí? Juan Leiva. Sí, dígame, doctor. Hola, buenos días. Una Buenos consulta, días. pero no me quedó claro. Si es caso probable, no le vamos a tomar el examen de PCR, pero ¿va a quedar establecido el número de folio? Sí, queda el número de folio. Exactamente. Sí. Mire, vamos a hacer una notificación como probable para que no quede la duda. Ya. Me voy a volver a notificar. Entonces entramos, nos notificamos. Vamos a poner que es una atención médica, porque se supone que si yo soy probable, estoy con síntomas. Y me van a notificar como un caso probable. Aquí me aparece de un mensaje diciendo que ya estoy notificada hoy día. De todas maneras, yo le pongo a aceptar que me voy a volver a notificar. ¿Ya? Pero por eso a veces les puede aparecer ese mensaje. Aquí llenamos la parte de dirección, los datos. Maule, Talca. Voy a poner número cualquiera para que avancemos. Me voy a poner que soy sintomática, que empecé con síntomas hace 2 días y que estoy con fiebre y cefalea. Comorbilidades ninguna, estilo de vida no tengo nada. Y voy a poner que soy contacto de un caso confirmado, ¿cierto? Después, mi primera consulta es hoy día. Y voy a hacer mi cuarentena en domicilio particular. No trabajo en ningún establecimiento de salud y no me voy a notificar ningún contacto. Y lo guardo. Me vuelve a decir que hay una notificación que está hecha en mi nombre el día de hoy. Y yo le pongo a aceptar, no importa, que igual lo quiero. Y de nuevo me aparece lo mismo. Yo elijo si es que está bien la dirección, le pongo guardar y me aparece un número de folio también, ¿ya? O sea, todas las notificaciones que nosotros emitamos, independiente si lo ingresamos como búsqueda activa, lo ingresamos como caso probable o lo ingresemos como directamente como confirmado, genera un número de folio, ¿ya? Después dice Juan Enrique Leiva, el número de folios, de nada, el número de folios de cada médico o puede ser del centro. No, el folio se hace de forma automática en el momento que se notifique y es un número correlativo a nivel nacional. Ya no es que haya un folio para un médico o un folio para algún centro médico. No sé si esa era la pregunta. Ana María dice, si paciente solicita examen preventivo, ¿siempre hay que hacer todo para obtener el folio? Sí. Toda muestra tiene que tener un folio y aparte que nosotros dimos la indicación a todos los laboratorios privados que no pueden recibir una muestra, una orden de examen sin un previo número de folios, ¿ya? Porque es la única forma de poder tener la trazabilidad completa de todos los pacientes en el caso, por ejemplo, si saliera positivo. Gisela Moya, ¿por qué lo hice todo asintomático? Fue una opción nomás, pero en realidad ahí hice otro ejemplo con sintomático. Andrés Lagos, Francisca, solo quiero precisar que la dirección y la georreferenciación antes de guardar el mapa que saber es muy importante, sí. Con esta información entiendo que se construyen los mapas de riesgo, calor, etcétera, desde nivel central. Sí, pero aún así nosotros después, miren, les voy a mostrar desde mi perfil. Nosotros, al igual que ustedes, nosotros podemos buscar a un paciente desde acá a nivel nacional. O sea, yo me busco 3, 4, 1, 6 y puedo buscar todos los pacientes a nivel nacional.
como yo me notifiqué como un caso probable y como búsqueda activa, aquí estoy. Ya después yo los voy a eliminar y los voy a modificar. Pero desde Seremi, cada asesor, cuando le llega, por ejemplo, si me hubiese llegado este examen positivo mío, va a llegar un asesor, va a tener el examen, va a ingresar a la notificación y nosotros modificamos y actualizamos toda la información, ¿ya? Porque muchas notificaciones llegan con estas direcciones y estas residencias, ¿ya? Entonces, obviamente es súper importante que agreguen la información porque, por ejemplo, cuando son pacientes inubicables que no tenemos cómo llegar a ellos y si ustedes agregan NN y NN, menos podemos llegar a ellos, ¿ya? Ahora, nosotros siempre modificamos y agregamos más información, no sé, por ejemplo, acá en Talca ponen 20 sur 303 y nosotros además le preguntamos al paciente con tanto poniente, ¿ya? Nosotros siempre vamos completando toda la información porque si ustedes ven el formulario de notificación que ustedes tienen al momento de hacer es mucho más simple, mucho más corto que el que nosotros tenemos que completar acá para poder llevar todos los datos y la construcción de los mapas de calor, por ejemplo, que hace MinSal, ¿ya? Nosotros vamos validando y, ¿cómo se llama? Revisando toda esta información para que lo que se esté publicando y lo que se esté haciendo sea lo más fidedigno posible, ¿ya? Y esta es la parte de etapa clasificación final que nos aparece a nosotros, ¿ya? Que donde ponemos qué criterios de confirmación, porque al llamar al paciente vamos a ver que tiene una PCR positiva, pero además que está con síntomas, si está sin síntomas, si tenía nexo o no, ¿ya? Y ahí se pone la clasificación final. Dice Ana María, dice, ¿cómo puede tomarse examen si el paciente desea hacerlo y no es sospechoso? Tenemos dos opciones. Una son las VAC comunitarias que se están haciendo constantemente, que hay algunas que las hace Seremi, que las publica en las redes sociales de Seremi, y además todos los centros de APS están haciendo búsquedas activas. Esa es una opción. La otra opción es que los médicos den orden para hacerse en laboratorios particulares. Ya en casi todas las comunas hay laboratorios privados que están prestando este servicio y envían las muestras a Santiago. Ya esas son las opciones. Carla Landaeta, en cuanto a la lista de notificaciones, ¿por qué motivo una notificación puede ser devuelta? En realidad, a la Javiera no sé por qué le devolvieron esta notificación. Veamos. Vamos a sacar el perfil de Javiera. Dame un segundo para ver el por qué a Javiera le aparecía una de vuelta. 16, 2, 4, 5, 4, 4, 3, 9. Ahora me sale de nuevo el mensaje de Javiera, como las últimas notificaciones las hicimos con ejercicio libre de la profesión, me está avisando el sistema que estamos todavía con ese establecimiento. Nos pasa mucho que los médicos siguen notificando por el hospital, por ejemplo, con pacientes que son del área privada, ¿ya? Entonces, gestión de notificación. Aquí Javiera tiene un paciente de vuelta. Ustedes en el ojito, en el reloj, pueden ver todas las personas que se metieron a la notificación, todos los que hicieron modificaciones y todo. Y acá dice que hay un error al cargar los datos, error al cargar los datos, error al cargar los datos. Tiene que haberlo digitado mal y por eso se lo devolvió la delegada de epidemiología de la clínica de IRCAI, ¿ya? Generalmente son devueltos por error de la información. En los centros que tengan delegadas de epidemiología van a estar validando esa información. En el caso del ejercicio libre de la profesión, somos nosotros los que vamos viendo, pero generalmente no las devolvemos, sino que eliminamos las notificaciones que no corresponden. No sé si tienen alguna duda más, porque en la notificación no aparece. Algunas cosas. Cuando quieren solicitar recuperar contraseña, por alguna razón no a todos les funciona.
Entonces, como le voy a decir a Marcela que les deje mi correo electrónico, si tienen algún problema me mandan un correo y me mandan su root y yo los puedo validar. Ya les puedo cambiar la clave con una clave provisoria. Ahora, por ejemplo, acá hay otras opciones que me dice cambiar institución. Por ejemplo, yo hice una notificación ahora por ejercicio libre de la profesión y ahora quiero cambiarme de nuevo a la clínica LIRCAI. Entonces ustedes ahí lo arreglan. Ahí me aparece clínica LIRCAI, que es donde trabaja Javier. Ahí me dice que ya estoy en la clínica LIRCAI. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos editar el perfil, podemos cambiar la contraseña. Por ejemplo, si ustedes me piden reactivar contraseña, generalmente la contraseña que les mando a todos es MinSal 2020, entonces para que ustedes, si quieren estar más seguros, pueden cambiar su contraseña en esa parte. ¿Ya? Y cuando quieran, si están ocupando un computador que no es de ustedes, es súper importante poner salir, ¿ya? Para que no entre otra persona y no vaya a hacer notificaciones a nombre de ustedes, ya que el sistema está abierto. No sé si tienen más dudas o en qué los puedo ayudar. Marcela. ¿No se han planteado más dudas? No sé si el doctor Leiva, presidente del Colegio Médico, querrá plantear algo. Sí, quiero agradecerle a Francisca por la capacitación, porque la verdad esta es una inquietud que ha estado en todos los médicos cuando hemos indicado PCR en algunos laboratorios que no cuentan o no dan todas las facilidades como para que los PCR puedan ser realizados sin que uno haya puesto todo el folio y todas las indicaciones que otros laboratorios sí te exigen. Y de tal manera que cuando hemos buscado cómo inscribirnos en el EpiVigila, nos aparece algunas solicitudes y algunas cosas que ha sido difícil encontrar, y por eso consideramos importante esta capacitación de ustedes. Esto va a quedar grabado en el portal del Colegio Médico, de tal manera que puede ser visto y revisado por cualquier médico o cualquier persona que pueda ingresar al sistema. Y eso nos va a permitir que la capacitación continúe, así que se agradece mucho porque nos va a ser de mucha utilidad, y así no tener que nuestros pacientes andar deambulando de un lugar a otro buscando el número de folio y cómo hacer que el examen sea factible de realizar. Porque no porque un médico pida un PCR se va a hacer. Exacto. Tiene que haber una notificación, tiene que haber todo un sistema que usted lo ha explicado muy bien, y muchos laboratorios no aceptan si no van con el famoso número de folio. Entonces eso es importante que los médicos sepan esto. Y segundo, que tienen que hacer la notificación, que la notificación tiene que nacer del médico por las indicaciones que tú dijiste, o por sospecha, por pesquisa, porque hay una búsqueda activa o lo que sea, de tal manera que podamos estar trabajando más a la par de lo que ustedes nos están exigiendo como Seremía. Así que muchas gracias, Francisca, por tu capacitación, y creo que ha sido de mucho provecho. Cuando quieran, ahí les dejé igual mi correo, cualquier duda me pueden escribir, solo un poquito de paciencia porque me llegan muchos correos al día, pero contesto todo, ya, así que cualquier duda que tengan con una notificación, que no sepan cómo hacerla, me pueden avisar. Y los laboratorios no están aceptando porque me ha dado el trabajo de llamar a uno por uno pidiendo que por favor no lo hagan, porque de verdad que nos estaba afectando mucho el tema de la trazabilidad y los indicadores en la región. Así que hay una duda de un desconocido. Pregunta que en qué situación se producen casos confirmados no notificados.
son todos los pacientes que nos llegaban, por ejemplo, del área privada, que se tomaban el examen y ningún médico los notificó en el sistema, ¿ya? Por eso es que ahora le estamos pidiendo a los laboratorios privados que exijan ese número de folio para precisamente no tener casos con una PCR positiva que no se encuentren en la plataforma de EpiVigila. Ahí está el doctor Carlos, su respuesta. Así que, de nada. Así que eso, ahí quedó mi correo para cualquier cosa, cualquier duda, no tengan problema en escribirme. Así que eso, muchas gracias por la invitación igual.